Bueno, estamos esperando a que se una otro compañero, pero como estamos viendo que ya es la hora y que no da respuesta, pues vamos a comenzar, ¿vale?, con la sesión. Vale, bueno, pues para aquellos que no lo sepan, somos Ana y Olga y vamos a ser vuestras moderadoras. Os encontráis en la cuarta sala, de los que vaya a pasar únicamente 4, que anunciaremos después en el acto de clausura. Vais a tener 5 minutos para hablar del tema, el filósofo o filósofa más importante de Europa, que en vuestra opinión es o haya sido, ¿vale? A continuación vamos a decir la lista de oradores, el orden, que ha sido elegido completamente de forma aleatoria. Y nada, dicho esto, pues empezaremos. Entonces, la lista de oradores será Sabela Guión Rodríguez, Mariola Bouza Martínez, Nicandro Fazanes Garrido, Sara Matencinas, Carla Cerviño Pastoriza, María Martínez Muñoz y, por último, Antonio García Dona Santisteban. Vamos a pasar rápidamente lista para asegurarnos de que están todos los oradores y después de esto empezamos. Así que miramos rápidamente que estén todos. Vale, falta uno, pero bueno. Ahí está este. Antonio García. Vale, está. Pues podemos empezar. Bien, la primera, Sabela Guión Rodríguez, vamos a habilitarte el micrófono y te ponemos en pantalla completa, ¿vale? Bueno, recordamos que cuando acabe esta ronda no daremos los resultados inmediatamente, sino que se darán a las 4 de la tarde. Vale, pues Sabiola, conecta tu cámara y el micro, por favor. Vale, pues cuando quieras, ¿vale? Vale. El conocimiento es la opinión cierta. Buenos días, soy Isabela Guillón y voy a hablar sobre cuál es el filósofo más importante de Europa, en mi opinión. La filosofía es una disciplina académica y un conjunto de reflexiones y conocimientos de carácter trascendental que, en un sentido general, estudia la esencia, las causas primeras y los fines últimos de las cosas. A lo largo de toda la historia de la humanidad ha habido incontables filósofos cuyas teorías se han enfrentado a cuestiones reales y concretas de interés humano y han ayudado a la mejor comprensión de estas. Sin embargo, el filósofo que considero más importante en toda la historia ha sido Platón. Platón se cree que nació entre los años 428 o 427 a.C., en Atenas o Egina. Murió en Atenas sobre el año 347 a.C. Aristócles de Atenas, más conocido como Platón, perteneció a una familia noble. Aristón, su padre, decía que era descendiente del último rey de Atenas. Su madre, Peritone, era familia del antiguo legislador griego Solón. Tuvo 2 hermanos y una hermana. En su infancia y juventud, Grecia pasaba por un momento difícil: los problemas de la democracia de Atenas y la guerra del Peloponeso. Esta agitada situación lo era aún más en la familia de Platón. Su madre era hermana y prima de 2 miembros de la dictadura de los 30 tiranos que terminaron quitando el poder a Atenas después de la guerra. Se cree que Platón se inició en la filosofía con las teorías de Heráclito Crátilo. Sin embargo, cuando tenía unos 20 años, conoció a Sócrates de unos 60. A partir de ese momento, Sócrates se convirtió en su maestro. Platón fue uno de los más importantes e interesantes filósofos, no solamente de su época, sino que también de la historia mundial. Sus obras se mantienen actualmente desde hace casi 2500 años debido a su gran importancia. Lo que hace a este filósofo el más interesante es que desarrolló varios tipos de filosofía, como la filosofía política, la filosofía ética o la filosofía moral. Este escribió también sobre estos y otros asuntos, siempre en forma dialogada. Además, sus investigaciones y pensamientos establecieron un precedente en el que muchos filósofos posteriores se han basado. Asimismo, este filósofo fundó la Academia en el 387 a.C., aproximadamente, dando lugar a una institución que se mantendría en pie como referente intelectual durante más de 900 años. Aristóteles fue uno de los grandes alumnos de Platón en la Academia. Este filósofo luchó contra las opiniones infundadas y les daba importancia a los datos verídicos y contrastados, como se puede comprobar en la frase que he citado al principio de mi intervención, donde aclara cuál es la relación entre el conocimiento ligado a la verdad y las opiniones vulgares. Una de las teorías más estudiadas de Platón es la teoría de las ideas, con la que defiende la existencia de 2 mundos opuestos: el de las ideas, la realidad universal que es inamovible, y el mundo sensible, la realidad particular que puede modificarse. Platón estuvo fuertemente influenciado por la filosofía de Sócrates, pero también por los pluralistas pitagóricos y otros filósofos presocráticos. Fue también uno de los primeros en estudiar al cuerpo como un ente separado del alma. Insistió en la forma y el orden eterno, en la transistoriedad de las cosas sensibles y en utilizar un razonamiento lógico
basada en las matemáticas y la astronomía. Todo esto ha hecho de este pensador uno de los filósofos más importantes de la historia, en especial dentro del ámbito de la antigua Grecia. Las ideas principales sobre las cuales escribía y redactaba sus diálogos eran principalmente las que, como ya he mencionado anteriormente, las que se basaban en la filosofía política, psicológica, ética, epistemología, antropología, filosofía, etc. En conclusión, considero a Platón como el filósofo más interesante por varias razones, entre las que se encuentran, como ya he mencionado antes, su gran importancia en la filosofía, siendo referente de muchos de sus posteriores filósofos, así como su representación del dualismo en sus teorías, estableciendo, como he mencionado antes, la existencia de dos mundos opuestos que sirvió a filósofos posteriores también, y además por la cantidad de aportaciones que hizo al mundo de la filosofía que cambiarían por completo la manera que se tiene de entender las cosas y de entender la filosofía. Muchas gracias. Muchas gracias, Sabela. La siguiente es Mariola. Así que te activo el micrófono, Mariola. Y nada, cuando tú quieras, ¿vale? Vale, perfecto. ¿Se me escucha? Sí, se te escucha perfectamente. Vale, pues empiezo. ¿Podríamos imaginar una convivencia sin normas? ¿Podríamos imaginar una vida sin un dirigente elegido por todos los ciudadanos? ¿Podríamos imaginar una sociedad sin justicia? Bienvenidos a la última ronda del concurso de oratoria que se celebra hoy, jueves 28 de abril. Como ya sabrán por mis anteriores discursos, soy Mariola, oradora seca Atlántico, y como cuarta ronda de este torneo les convenceré cuál ha sido el filósofo más importante y a la vez más interesante que Europa ha presenciado. Cualquier estudiante de la carrera de Derecho sabría explicarme fácilmente por qué Montesquieu es quién era Montesquieu, aunque si verdaderamente, como se citaba, hay que estudiar mucho para saber poco. Charles-Louis Secondant, señor de la Brede y barón de Montesquieu, fue un filósofo y jurista francés cuya obra se desarrolla en el contexto del movimiento intelectual y cultural conocido como la Ilustración. Para introducir a lo que denominaríamos el filósofo más interesante de toda Europa, hemos de concretar la principal aportación de Montesquieu. Esta ha sido su propuesta de separación de poderes, y de hecho, todos los sistemas democráticos han adoptado este modelo, constituyendo la propia esencia de la democrática. Una de las facetas que caracterizaba sin ninguna duda a este filósofo era su faceta de escritor perfeccionista. Montesquieu era una persona que se fijaba en los pequeños detalles, idealista, y que dedicaba años para poder realizar libros totalmente necesarios e imprescindibles que son, hoy en día, consultados y estudiados. No cabe duda de que la bombilla del interés no sería capaz de encenderse si no mencionamos su gran obra maestra. Su obra cumbre fue El espíritu de las leyes. Fue un libro que tuvo 22 ediciones en tan solo 2 años, que se publicó en 1748, que llena toda la vida de Montesquieu. Era un libro, por excelencia, en el que se puede reconocer sin pensarlo 2 veces a Montesquieu. Esta obra es el futuro de reflexiones de toda la vida, de un trabajo inmenso. He empleado 20 años de mi vida en esta obra. El manuscrito, su autor, puso en este epígrafe: proles sin madre creta, hijos nacidos sin madre, porque un libro sobre las leyes debe ser hecho en un país de libertad. Libertad es la madre. Y yo lo he hecho sin madre, señalaba entre signos de exclamaciones con un tono irónico y sarcástico. Cabe objetar la siguiente cita en la que explica lo que se basa para poder construir el epígrafe y que explica una excelente manera de lo que la vida significa. La adversidad de nuestra madre, la prosperidad es solo nuestra madrastra. A la misma vez, un filósofo enfrentado a la Iglesia Católica, cuyo libro fue totalmente prohibido. Sí, señores, totalmente prohibido. Y sufrió violentas críticas tanto por parte de los jesuitas como por parte de los francesitos. La Sorbona lo prohibió y la Iglesia Católica lo incluyó en el índice de los libros prohibidos. Pero para poder situar a Montesquieu como el filósofo más interesante de Europa, hemos de posicionarnos en el año de su primera obra, considerada una de las más importantes sin duda alguna. Sobre todo, curiosa y particular, Lettres Persons, 1721. Una sátira basada en la correspondencia imaginaria entre un visitante persa del Paseo de París que hace notar absurdos de la sociedad contemporánea. Para concluir, he de concretar cómo el filósofo más interesante de Europa ha de estar presente en nuestras vidas cotidianas, tanto directamente como indirectamente. Así es como Montesquieu ha logrado dejar huella en el mundo, en la vida cotidiana o en lo que conforma un país, en la política, en la democracia o en la libertad.
O como diría él, la libertad consiste en poder hacer lo que se debe hacer. Respondiendo a las preguntas que planteaba al principio de la intervención, ¿podemos imaginar una convivencia sin normas? ¿Podríamos imaginar una vida sin un dirigente elegido por todos los ciudadanos? ¿Podríamos imaginar una sociedad sin justicia? Si hoy contamos con todo esto, es gracias a Montesquieu. Así que, gracias al jurado, participantes y público, pero sobre todo, gracias a Montesquieu por dejarnos la sociedad con la que hoy contamos, porque eres, sin lugar a dudas, el filósofo más interesante de nuestra historia. Vale, muchísimas gracias. Ahora damos paso a Nicandro Fasanés Garrido. Vamos a reactivarte el audio y ponerte en primer plano, ¿vale? Para que realices tu intervención. Ya está en primer plano. En cuanto quieras activar la cámara, activa el micro y da comienzo. Buenos días, buenas tardes, más bien. Bueno, me llamo Nicandro Fasanés y vengo a presentar mi opinión sobre el mejor filósofo de Europa. No hay duda de que Sócrates fue un filósofo singular. Desde el punto de vista de un lector actual, la principal rareza de Sócrates consiste en que un filósofo del que no contamos con escritos. Y no porque se hayan perdido, sino por una decisión deliberada de alguien que prefería el calor de la palabra hablada, el diálogo, antes que el frío ejercicio de la escritura. Por fortuna, su intensa y prolongada actividad docente dejó una huella tan profunda en sus discípulos que algunos de ellos, sobre todo Platón y Jenofonte, escribieron amplios relatos de memorias o reproducciones de las clases y diálogos con el maestro. Nacido en el 469 a.C., Sócrates alcanzó su madurez intelectual en un momento en el que en Atenas triunfaba una corriente filosófica particular, el movimiento sofístico. Sócrates era unos 20 años más joven que Protágoras, la gran figura de los sofistas, y definió su propio pensamiento en el debate constante con las tesis de los sofistas, a los que criticó duramente por sus ideas políticas y morales y por el modo en que buscaban voy a volver un poco para atrás. Sócrates era unos 20 años más joven que Protágoras, la gran figura de los sofistas, y definió su propio pensamiento en el debate constante con las tesis de los sofistas, a los que criticó duramente por sus ideas políticas y morales, y también por el modo en que buscaban rentabilizar económicamente sus enseñanzas. Por ello, los contemporáneos a veces confundían a Sócrates con sus rivales. El documento que lo presenta como educador es una comedia de Aristófanes. Las nubes, representada en el año 423 a.C., en el que Sócrates aparece como un sofista dedicado a enseñar la retórica y a enriquecerse a costa de los jóvenes atenienses. Las diferencias entre Sócrates y los sofistas eran notables, comenzando por los métodos de enseñanza. Los sofistas se dedicaban a impartir enseñanzas concretas que debían tener una utilidad práctica para los alumnos, como lo era el arte de la oratoria en las Atenas democrática, donde el éxito en política dependía de las intervenciones ante la asamblea del pueblo o en los tribunales. Sócrates, por su parte, buscaba estimular el espíritu de sus discípulos. No actuaba como un maestro al uso, que inocula nuevos conocimientos a su alumno. Su método era la mayéutica, término que proviene de la griega mayeuta, partera, que era la profesión de su madre. Igual que una partera o comadrona ayuda al alumbramiento, Sócrates ayudaba al discípulo a aflorar las ideas que éste guardaba en su interior, para analizarlas y saber si eran valiosas y merecían detenerse en ellas o si se trataba de falsedades que se debían desechar. Por ello, frente a las conferencias o los discursos que los sofistas dirigían a un gran auditorio, Sócrates prefería el diálogo en pequeños grupos de discípulos.
Incapaz de construir esos largos parlamentos que los oradores vierten sobre los oyentes, su especialidad es el discurso breve de preguntas y respuestas en un diálogo entre dos. En el caso de Sócrates, ello fue resultado de una evolución intelectual propia, según refiere un diálogo de Platón. Fedón, en su juventud, Sócrates se sintió atraído por las ideas de Anaxágoras, un filósofo residente en Atenas y consejero de Pericles, el líder de la democracia ateniense, quien argumentaba que el orden cósmico se basaba en un último término, en una entidad abstracta que determinaba mente. Basta ser sabio para obrar bien. El sabio conoce el bien, lo desea siempre y obra en consecuencia, por mucho que pudiera exigirle renuncias y sacrificios. Sócrates no niega que un deseo irracional pueda prevalecer en nuestra acción, puesto que estamos sujetos a numerosas pasiones. Más bien define que, si se halla presente la sabiduría, su aparición será suficiente para elegir el bien. La virtud exige cierta práctica, no basta con saber, diría Sócrates, sino que es preciso ejercitarse en ello. Pues, como explica Sócrates en el banquete, al respecto de las palabras de Agatón, las palabras del poeta pueden ser embaucadoras, pero solo la acción es a quienes somos y quienes podemos llegar a ser. ¿Nos servirá este irrenunciable legado de Sócrates ciudadano para ejercer como ciudadanos responsables en esta indolente sociedad del siglo XXI? Gracias. Muchísimas gracias. Ahora damos paso a Sara. Voy a habilitarte el sonido y ponerte en primer plano, ¿vale? Bien, creo que ya puedes activar tú la cámara y el sonido. Sí. En cuanto quieras puedes comenzar tu intervención. Vale, ¿se me escucha bien? Vale. Vemos las cosas, no como son, sino como somos nosotros. No cabe duda de que la filosofía ha sido una de las actividades humanas más controvertida y aún más con el nacimiento de la ciencia moderna, cuyos avances han opacado esta actividad. Por un lado, se ha llegado a acusar a la filosofía de oscurecer con vericuentos nominales y discusiones estériles el conocimiento humano. También se ha dicho que es una actividad inútil y que no aporta nada. Pero por otro lado, también ha sido durante muchos años la llama que ha arrojado luz sobre el desconocimiento y que ha marcado el camino a seguir para la humanidad desde incluso el siglo VI a.C. Bajo esta última demarcación encontramos a Immanuel Kant, nacido en Königsberg, Prusia. Este filósofo abarcó numerosos problemas en sus diferentes obras. Tenemos la crítica a la razón pura, donde reflexiona sobre la forma en la que conocemos y los límites de nuestro propio conocimiento. También tenemos la crítica a la razón práctica, en la cual reflexiona sobre la ética. Por último, también llegó a abarcar campos desde la religión y la metafísica hasta incluso la política. En especial, una de las cosas que hace de Kant una figura tan interesante es su enorme influencia en la filosofía sin ni siquiera haber salido nunca de su ciudad natal. Uno de los ejemplos más estimulantes que podemos encontrar dentro de su obra es el giro copernicano, ya que durante su época la comunidad filosófica y científica se debatía entre dos ámbitos del conocimiento humano, la razón y la experiencia. Kant logró solucionar este dilema con una explicación magistral de cómo funciona nuestro entendimiento. Tradicionalmente se pensaba que nosotros conocíamos directamente la realidad, es decir, si yo observaba un objeto, lo captaba tal y como era. Sin embargo, Kant se dio cuenta de que esto no funcionaba así, sino que teníamos una serie de estructuras a priori, es decir, nuestra configuración física, que es la que determina a qué aspectos de la realidad podemos acceder. Por lo que la realidad se divide entre el fenómeno, que es lo que nosotros conocemos, y el noúmeno, que es la cosa en sí, algo inaccesible por culpa de nuestra forma de conocer. Esto cambia radicalmente la forma en la que concebimos el conocimiento, porque hace que nos demos cuenta de que la realidad no es exactamente tal y como la conocemos, y que el ser humano no es la medida de todas las cosas, sino que estamos sujetos a unos límites. En su doctrina del idealismo trascendental, Kant argumentó que el espacio y el tiempo son meras formas de conocer, que estructuran toda experiencia, y que por tanto, si bien las cosas en sí mismas existen y contribuyendo a la experiencia,
no obstante, son distintas de los objetos de la experiencia. Esto despliega numerosas preguntas, como por ejemplo, ¿vemos con los sentidos o con la mente? ¿Qué es lo que configura nuestra percepción del mundo? ¿Cómo es realmente la realidad? ¿Podremos llegar a conocer la cosa en sí? Actualmente, disciplinas como la neurociencia intentan responder a este tipo de preguntas. Kant no solamente anticipó las posibles respuestas a estas preguntas, sino que consiguió cambiar el paradigma imperante de esta época de una forma brillante, en un momento en el que la filosofía corría riesgo de desmoronarse, logrando dar un vuelco increíble a la situación y dotando de crédito a una actividad a la que se quería dar por acabada. Actualmente la filosofía sigue vigente y su enfoque sigue la misma línea que defendía nuestro autor, con obras como ¿Qué es la Ilustración?, en la cual aspiraba a una de las más nobles tareas que se propuso la humanidad: liberar a las personas de la ignorancia mediante la educación. Y no estoy hablando de una educación doctrinaria, sino una educación responsable, en la que el individuo es el que tiene que hacerse cargo de su propia experiencia. Este debate es uno de los más actuales hoy en día. Si bien la Ilustración no se llegó a lograr, sigue siendo la única lucha que merece la pena. Porque no es un bando contra otro, no es izquierdas contra derechas, no es república o monarquía, es conocimiento y libertad frente a ignorancia y oscuridad. En la época de Internet, donde existe tantísima información falsa, donde la moral depende en muchas ocasiones de la opinión pública, en esta época las palabras de Kant necesitan oírse con más fuerza que nunca. La libertad del ser humano es responsabilidad suya. Somos un fin, no un medio para lograr nada. Ya concluyendo, les pido que me hagan de nuevo la pregunta por la cual estamos aquí. ¿Cuál es el filósofo más interesante de Europa? Y yo os responderé sin ninguna duda que es Kant. ¿Y qué es lo que lo hace tan interesante? Lo que hace a Kant tan interesante es que él es el ejemplo de lo que la Unión Europea debe pensar, razonar y actuar. Kant pensó todo esto sin salir de su pueblo, sin ir y explorar otros territorios en el mundo. De la misma manera, la Unión Europea tiene que ser capaz de pensar global, aunque no trascienda de su territorio. Por ello, y sin lugar a duda, Kant es el filósofo más interesante de Europa. Y permítame que a través de las palabras del propio Kant les dé un consejo. Atrévanse a pensar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sara. La siguiente es Carla Cerviño Pastoriza, así que te activamos el micro y cuando tú quieras, ¿vale? Bien, pues cuando tú quieras. ¿Se me escucha? Perfecto. Que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos ajuste, que la libertad sea nuestra propia sustancia. Sócrates, Platón y Aristóteles, de al maestro alumnos, los padres de la filosofía. Descartes, creador de la geometría analítica, precursor al siglo de las luces. Immanuel Kant, influenció a una serie de autores posteriormente importantes. Nietzsche, caracterizado por el cambio de paradigma. Generalmente, a pesar de estar en el siglo XXI, la filosofía se sigue asociando con el hombre. Buenos días, mi nombre es Carla Cerviño y soy la responsable de realizar la intervención dando respuesta al cuarto tema propuesto, filósofo o filósofa más interesante de Europa. Pues bien, Simone de Beauvoir fue filósofa, profesora y escritora francesa. Fue una luchadora por la igualdad de los derechos de la mujer. Escribió novelas, ensayos, biografías y monografías sobre temas políticos, sociales y filosóficos. Para comenzar, Simone ha sido la creadora de la Biblia del feminismo. Su obra, El segundo sexo, publicada en 1949, se considera como una de las más importantes del feminismo, ya que rompió con la vertiente clásica. Se caracterizó por defender los derechos de los humanos y por ser precursora del feminismo tal y como lo conocemos a día de hoy. En cuanto a la sociedad, su papel ha sido fundamental. Gracias a ella conocemos el verdadero significado de la palabra feminismo, principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre, según la Real Academia Española. Criticó la opresión a la que es sometida la mujer por parte del sexo masculino y por cómo está organizada la sociedad. Además, estudia temas como la corrección del matrimonio o cómo predomina la visión masculina como la general. La idea principal se recoge en la tan citada y malinterpretada frase «no se nace mujer, se llega a serlo». Esta merece ser explicada, ya que puede ser tergiversada. La autora
no se refiere a que cualquiera puede decidir ser mujer, no biológicamente, sino que a las mujeres nacidas hembras se les va educando para que lleguen a interiorizar el rol de la mujer con todas las existencias referentes a comportamientos en sociedad y a apariencia física que esto conlleva. Simone trata también un aspecto muy importante y novedoso de la época, la construcción de la mujer como lo otro, partiendo de la existencia del varón. La autora explica que la mujer es privada de una autonomía como ser existente y de una identidad propia, construyéndose el ser mujer a partir de la contrariedad hacia el ser el varón, es decir, defendiéndolo por oposición al hombre. El libro lo demuestra la existencia del androcentrismo y cómo hace que la mujer sea esa cosa lo otro, que no posee una identidad propia a partir de nada, sino que es definida a partir de las existencias del hombre y en cuanto a este. Asimismo, a la mujer se le niega su autonomía e individualidad, siendo creado su rol social a partir del masculino y se define mediante la negación de este. El segundo sexo es siempre dependiente de lo masculino. De esta manera se nos relega a un papel secundario y subordinado al principal, que es el de los hombres. La reflexión a la que se llega leyendo a Simone es la siguiente. Las humanas nacidas hembras somos adoctrinadas hasta el punto en que nosotras mismas somos nosotras y somos nuestra propia policía de la feminidad. Algunos ejemplos de esto son el reparto de trabajos domésticos y de cuidados tanto de criaturas como de padres dentro de la unidad familiar tradicional aún vigente y la repercusión en la carrera profesional de las mujeres. Pues cabe recordar que hasta no hace mucho había muchas diferencias en relación a esto. Y a día de hoy, en muchas sociedades sigue habiendo la diferencia. La manera de relacionarnos dentro de las parejas heterosexuales y el concepto de lo considerado femenino han sido cosas tratadas por Simone. Simone de Beauvoir, a pesar de nacer a comienzos del siglo pasado, es considerada como una mujer transgresora. Entre otros célebres filósofos, Thomas Hobbes trató la transgresión como la necesidad de romper las reglas, la necesidad humana de hacerlo y las consecuencias positivas de este. Para concluir, toda persona, mujer u hombre, debe conocer a esta mujer. Simone de Beauvoir ha hablado del feminismo como necesidad, como vía de escape de una mujer u hombre que rompe las reglas de la sociedad de aquel entonces. Cabe destacar y volver a mi comienzo. Sócrates, Platón o Aristóteles. Hombres. Descartes, hombre. Kant, hombre. Nietzsche, hombre. Generalmente, a pesar de vivir en este siglo, la filosofía sigue estando asociada al género masculino. Resulta integrante como nadie se había preguntado por qué el hombre designa a la humanidad entera. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla. Ahora vamos a dar paso a María, que haga su intervención. Vale, te ponemos en primer plano, te habilitamos el micro y puedes comenzar cuando quieras, María. Un segundo. ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? Hipatia, una mujer del pasado muy presente. Hipatia de Alejandría, una mujer adelantada a su tiempo. Soy María Martínez y vengo a hablar sobre Hipatia de Alejandría. Hipatia de Alejandría vivió en el siglo V. En esa época y hasta hace no mucho tiempo, la mujer jugaba lamentablemente y frecuentemente un papel secundario en la sociedad, pues ella fue una mujer adelantada a su tiempo, tanto en su vida como en su muerte. Puede considerarse que fue la primera mujer feminista de la historia, tanto por sus ideas como por su labor en defensa de la igualdad de género. Pero Hipatia fue mucho más. En una época en la que el hombre prácticamente copaba la mayoría de las profesiones intelectuales, ella fue la primera mujer matemática de la que se tiene como conocimiento razonable, seguro y detallado. Escribió sobre geometría, álgebra y astronomía. Mejoró y construyó instrumentos astronómicos como el astrolabio o el planisferio. Además, fue una maestra carismática que dejó una profunda huella en sus discípulos, algunos de ellos también importantes científicos de la época.
Vivió en Alejandría, Egipto, entonces parte del Imperio Romano de Oriente. Fue una destacada pensadora de la escuela neoplatónica de Alejandría, donde enseñó filosofía y astronomía, siendo considerada la primera matemática cuya vida razonablemente bien documentada. Hipatia fue reconocida en su propia vida como una gran maestra y sabia consejera. Se sabe que escribió un comentario sobre aritmética de 13 volúmenes y que ha podido sobrevivir en parte. ¿Veis estas dos imágenes? Bien, pues son persecuciones cristianas de hace miles de años y de la actualidad, en la que siguen pasando terribles cosas con los cristianos. Y aunque ella misma era pagana, fue tolerante con los cristianos y enseñó a muchos estudiantes cristianos, incluido un futuro obispo. Fuentes antiguas registran que Hipatia era muy querida por paganos y cristianos por igual. Se sabe que estableció una gran influencia política en Alejandría. Hacia el final de su vida, Hipatia aconsejó a Orestes, el prefecto romano de Alejandría. Este se encontraba en medio de una disputa política con Circulio, el obispo de Alejandría. Se difundieron rumores acusándola de impedir que Orestes se reconciliara con Cirilo y fue asesinada por una turba de cristianos. El asesinato de Hipatia conmocionó al imperio y la transformó en una mártir de la filosofía. Esto llevó a futuros neoplatónicos a volverse cada vez más fervientes a su oposición al cristianismo. Durante la Edad Media, Hipatia fue elegida como símbolo de la virtud cristiana. Los eruditos creen que fue parte de la base de la leyenda de Santa Catalina de Alejandría. Durante el siglo de las luces se convirtió en un símbolo de la oposición al catolicismo. En el siglo XIX, la literatura europea la idealizó como la última de los helenos. En el siglo XX, Hipatia se convirtió en un icono de los derechos de las mujeres y una precursora del movimiento feminista. Desde finales del siglo XX, algunas presentaciones han asociado la muerte de Hipatia con la destrucción de la Biblioteca de Alejandría, a pesar del hecho histórico de que la biblioteca ya no existía durante la vida de Hipatia. Tanto el neoplatonismo como el paganismo sobrevivieron siglos después de la muerte de Hipatia. Se siguieron construyendo nuevas salas de conferencias académicas en Alejandría después de su muerte. Durante los siguientes 200 años, filósofos neoplatónicos hicieron observaciones astronómicas, enseñaron matemáticas y escribieron extensos comentarios sobre las obras de Platón y Aristóteles. Hipatia no tenía ni cónyuge ni descendencia. Su muerte repentina no solo dejó su legado desprotegido, sino que también provocó reacción violenta contra toda su ideología. Hipatia, con su tolerancia hacia los estudiantes cristianos y su voluntad de cooperar con los líderes cristianos, esperaba sentar una precedente de que el neoplatonismo y el cristianismo pudieran persistir pacíficamente y cooperativamente. Hipatia se convirtió en una mártir de la filosofía y su asesinato llevó a los filósofos a adoptar actitudes que enfatizaban cada vez más los aspectos paganos de su sistema de creencias. Hipatia fue una mujer adelantada a su tiempo y 15 siglos después sigue estando muy viva entre nosotros. Hipatia, una mujer del pasado muy presente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María. Pues el siguiente y último es Antonio. Así que te activamos el micro y cuando quieras, ¿vale? Buenas tardes, ¿se me escucha? Vale, voy a comenzar. Pienso, luego existo. Esta es la única certeza que parecía tener el francés. Usó la duda como arma de destrucción masiva de las certezas sobre las que descansaba el conocimiento en su época. Esta es la biografía de un filósofo a la búsqueda de la verdad. Si preguntamos quién es el padre de la filosofía moderna y quién marca el final del pensamiento antiguo y medieval, la respuesta es René Descartes. Descartes fue uno de los grandes talentos de la humanidad en disciplinas tan distintas como las matemáticas, la ciencia y la filosofía. Probablemente
Su aportación no ha sido concluyente, pero podemos decir que se dedicó a abrir caminos para luego no recorrerlos. Su primera vocación fueron las matemáticas y la geometría. Terreno seguro, ¿verdad? Porque cuando se dice que algo es matemáticamente exacto y cierto, tenemos pruebas que lo demuestran. Por lo tanto, eliminamos las dudas respecto a lo que sabemos y a lo que no sabemos. Cuando estamos alcanzando una conclusión, podemos estar seguros de que llegamos a ella de manera adecuada. Lo mismo ocurre con un teorema geométrico. Descartes se preguntó si esto mismo era ciertamente aplicable a todos los campos. Sabemos que existe la verdad, que habrá cosas, situaciones y opiniones que corresponden mejor o peor a la realidad. Pero, ¿cómo tener la certeza de que lo que nosotros creemos que es la verdad lo es auténticamente? Creemos que alguna cosa es verdad, pero ¿cómo tener la certeza de que lo es? ¿Cómo sabemos que no nos engañamos? El problema no es que exista la verdad, sino que nosotros podemos reconocerla, que en nuestro pensamiento llegamos a tener una visión que respondan y que nos tranquilicen, dándonos la verdad de una manera indiscutible. Esto fue lo que buscó Descartes a lo largo de su vida, y lo hizo recorriendo Europa, desde sus reflexiones como un pensador, sin estudios ni cátedra. Fue una de las personas que andó por la vida con discreción. Se supone que por miedo a despertar la peligrosidad de la atención de la Inquisición, vivió pensando por sí mismo y para sí mismo. Su historia nos enseña que no nos podemos fiar de las autoridades, ni de la tradición, ni de lo que nos cuentan. Tenemos que buscar la certeza, por lo venerables y respetables que sean quienes la repeten. Nos puede dar dicha certeza. Los medievales se justificaban citando opiniones de Aristóteles y les parecía un argumento suficiente decir, lo dijo el maestro o lo escribió el filósofo. Descartes, inaugurando la época moderna, dice, no basta la autoridad, no basta con la tradición. Hace falta que a partir de mi propio pensamiento yo llegue a descubrir la certeza. Descartes nació en 1596, al sur de Francia. Provenía de una familia noble y acomodada. Su padre era consejero en el Parlamento y trató de dar a su hijo una esmerada educación. El joven Descartes ingresó a un colegio bajo la dirección de los jesuitas, donde destacó los últimos años en lógica, filosofía y matemáticas. Continuó luego estudios de leyes y obtuvo su licenciatura de Derecho, pero en vez de seguir los pasos de su padre, decidió probar en la carrera militar para conocer mundo. Fue asignado a un regimiento en Breda, donde realizó trabajos de ingeniería militar y se vinculó con intelectuales del lugar. Era el comienzo de la guerra de los 30 años, de donde salió sano y salvo del conflicto. Regresó a Francia. Su padre había fallecido, dejándole sus tierras y herencias. René liquidó entonces su patrimonio, aunque decidió conversar el título nobiliario. Los años siguientes los dedicó a viajar. Sin llegar a ser un hombre rico, su fortuna personal le garantizaba una vida cómoda e independiente. Por entonces estableció una teoría de las tangentes que le dio fama de gran matemático y le garantizó el respeto de los más grandes intelectos de la época. Descartes quería profundizar en su filosofía, por eso decide retirarse a una pequeña ciudad en Holanda, donde compone su obra Reglas para la expresión del espíritu. En ese texto planteaba la necesidad de analizar nuestros modos de conocimiento, juzgaba el orden del saber de la física y esta, a su vez, hablaba de la mecánica, la medicina y la moral. René pasa a ser el padre de la filosofía moderna y contemporánea, el autor de convertir la subjetividad humana en el cálculo de lo que es real y qué no es real, de lo que es verdadero y qué no es verdadero. Ese baremo, que antes siempre estaba en la divinidad o en la tradición o en la autoridad de los antiguos, él lo lleva al campo de la subjetividad humana, algo que sigue perdurando como centro y único referente del pensamiento. Esta aportación, con sus derivaciones y consecuencias que tuvo, sigue absolutamente vigente y, por lo tanto, Descartes es un referente inexcusable del pensamiento moderno. Muchas gracias. Vale, pues ya hemos terminado con la lista de oradores. A continuación se va a cerrar la sala, vamos a proceder a realizar las votaciones, pero como ya hemos dicho antes, los resultados no se darán hasta las 4, ¿vale? Os recordamos que en esta sesión solo votan los 7 oradores, perdón. Os mandaremos el correo a continuación y
Y pues bueno, que lo habéis hecho todo bastante bien, que el nivel es bastante alto y que estamos bastante impresionadas, tanto Ana como yo, y que sois todos unos estupendos oradores. Así que realizaremos ahora las votaciones y a las 4 las comunicaremos. Muchas gracias a todos.